Hace justo un año te enseñaba cuáles eran mis accesorios favoritos para mi iPhone. Pero la cosa ha cambiado un poco. He ido incorporando nuevos accesorios en mis rutinas para sacarle el máximo provecho a mi iPhone. Así que vamos a empezar con cargadores. En el vídeo del año pasado te hablé de esta batería portátil de Benks, pero te confieso que la he sustituido por esta de aquí. Si tienes un iPhone 12 hacia adelante, vas a poder sacarle el máximo partido al MagSafe. Pero si tu iPhone es más antiguo, no pasa nada, porque también podemos cargarlo por cable, ya que tiene una entrada USB tipo A y otra USB tipo C, así que no habría problema. Pero si te soy sincera, a mí se me hace muy cómoda por el MagSafe, que ya sabes que es este imán que tiene tu iPhone en la parte trasera. Todos los accesorios que te voy a enseñar en este vídeo los vas a tener en la descripción por si quieres ver en detalle sus especificaciones técnicas. Obviamente hay muchísimas marcas que probablemente tengan accesorios muy similares, pero los que yo te voy a enseñar en el vídeo son los que yo uso y los que a mí me van bien. Así que realmente este vídeo es para que descubras nuevos accesorios. Si tú luego encuentras los mismos en tu marca preferida, pues oye, maravilloso. Así que seguimos. Siguiendo con cargadores y hablando de MagSafe, te voy a seguir recomendando tener bases de carga 2 en 1 o 3 en 1 por casa. A mí se me hace comodísimo, por ejemplo, tener una base así en la mesita de noche. Esta os encantó el año pasado, así que si eres nuevo o nueva en el canal, es de Komoi y no he tenido la necesidad de cambiarla en más de un año de uso, así que la voy a seguir recomendando. Pero si en tu caso, repito, tienes un iPhone más antiguo y necesitas cargar por cable sí o sí, o te has comprado un iPhone nuevo y ves que no trae un cargador en la caja, te recomiendo que inviertas en un cargador con múltiples entradas y de carga rápida. Este de aquí es mi preferido y es el que literal me llevo a todos lados. Es de Ugreen, tiene 65 vatios y por lo tanto puedes cargar hasta 3 dispositivos a la vez. Y por último, si te vas de viaje, esta base de carga 3 en 1 plegable y compacta va a ser tu mejor opción. Puedes cargar tu iPhone de forma magnética, tu Apple Watch en la parte trasera y tus AirPods de tercera generación hacia adelante aquí. Si ves que este modelo de Benks ocupa mucho, puedes optar por una versión aún más reducida de Cuxio. Ambos modelos tienen las mismas especificaciones técnicas. La carga máxima total son de 22 vatios, pero para mí lo mejor es el tamaño, ya que prácticamente no pesan nada, no ocupan nada y como te digo, si te vas de viaje va a ser tu mejor aliado. Oye, si te está gustando este vídeo te voy a pedir por fin que le des un buen like y te suscribas al canal para no perderte todo el contenido que está por llegar. Y además este mes de febrero, si os interesa entrar en Hero Hero o estabais y ya no lo estáis y queréis volver a entrar, estoy regalando 5 membresías de por vida para la aplicación Grow, que ya sabéis que es mi preferida para el iPhone. El enlace está en la descripción también. Y ahora estoy volviendo al vídeo, ya sabéis que hay una cosa que me caracteriza y es la estética. Y el hecho de ir cambiando la funda de mi iPhone es algo que me gusta. El año pasado yo aún no tenía la oportunidad de trabajar con RhinoShield y es verdad que todas las fundas que te enseñé en ese vídeo eran más por estética que por protección. Así que para compensar, este año te voy a recomendar que inviertas al menos en una funda de calidad. Soy totalmente consciente de que los precios que vas a ver en RhinoShield no son los mismos que vas a encontrar en AliExpress, ni de lejos, pero también te digo que después de gastarte 1000 euros o más en tu dispositivo principal, creo que protegerlo va a ser una muy buena opción. En RhinoShield puedes elegir entre el modelo Solid Suite, Mod NX, Clear o el nuevo modelo Jelly Tint que te enseñé en Instagram, que es la clásica funda transparente pero con ese toque de color tan chulo. Así es como queda el modelo verde y el modelo rosa en el iPhone 15 Pro color titanio, para que te hagas una idea. Ya sabéis que yo suelo vestir con tonos muy neutros en mi día a día y aportar un toque de color con esta funda es un accesorio genial para cualquier ocasión. Una vez sepas qué formato va más contigo, puedes diseñarla como más te guste, eligiendo o bien una que ya tengan creada ellos con alguna licencia como estas de aquí, o directamente creándola tú de cero como yo hice esta de aquí. No las recomendaría si no pensara que son realmente útiles. Los materiales que utilizan son de gran calidad y en caso de que le pase algo a tu funda, al tener la garantía de por vida, podéis pedir una nueva sin compromiso. Por cierto, tienen envío a todo el mundo y si pones el código Judith, el de siempre vaya, tendrás un descuentito en tu compra para las próximas 48 horas, por si quieres aprovecharlo.
Si tienes iPhone y estás buscando auriculares, es muy probable que lo primero que se te pase por la mente sean unos AirPods, básicamente por la conectividad. Pero como son los mismos que te enseñé el año pasado porque no los he actualizado, este año para innovar te voy a enseñar otro estilo de auriculares que estoy utilizando prácticamente cada día. Pues te voy a hablar de estos Beats. Los venden directamente en la web de Apple y por lo tanto, si lo que te gusta es la conectividad, vas a poder tener la misma experiencia que si tuvieras, por ejemplo, unos AirPods Max. Siendo sincera contigo, no es un accesorio económico y por lo tanto no se lo puedo recomendar a todo el mundo. Pero ya hace tiempo que los enseño en el canal en algunos clips y como he recibido algunas preguntas, pues quería enseñártelos más en profundidad. Aclaro que no son míos, ¿vale? Yo no los he comprado. Me los dejó Nikias hace unos meses ya para poder trabajar más tranquila y os prometo que la cancelación de ruido, el audio espacial y lo cómodos que son hacen que me plantee comprarlos. Los tenéis en más colores, aunque a mí este color chocolate me gusta muchísimo. También el año pasado te enseñé la cartera original de Apple, MagSafe, que le había regalado yo a Albert. Pero de igual forma que pasa con los auriculares, no es algo económico. Así que yo te voy a recomendar la que yo uso desde hace un año ya, que es de la marca Spigen. Y me ha sorprendido para bien en cuanto a calidad. Tengo amigos que tienen la suya original súper pelada y mirad cómo tengo yo la mía. Obviamente se nota el uso, pero para mi gusto está perfecta. Punto positivo, mira, tiene esto para ayudarte a sacar las tarjetas más cómodamente y la de Apple pues no lo tiene. Punto negativo, no tiene la opción de buscar, que sí que tiene la original. Pero entre un modelo de AliExpress y una marca reconocida como es Spigen, no me parece una mala opción su precio. Así que súper recomendada. Y vamos a finalizar ya el vídeo con los últimos 3 accesorios que, si te soy sincera, no sabía en qué categoría ponerlos, así que vamos con accesorios interesantes. Este adaptador de tarjetas va a ser muy útil para pasarte archivos al iPhone. Yo tengo este de la marca Ugreen y no puedo estar más contenta. Obviamente tiene salida tipo C porque yo tengo el iPhone 15, pero si no es tu caso seguro que puedes encontrar un modelo similar como este, con Lightning. Aunque precisamente este que te estoy enseñando ahora mismo no te lo recomiendo porque es de AliExpress y tienes que tener en cuenta que si lo compras en este tipo de tiendas es muy probable que cuando intentes pasarte archivos tarde muchísimo tiempo. Por eso me gusta tanto el de Ugreen. Así que en la descripción te voy a poner el propio de Apple para asegurarme que funciona. Otro accesorio imprescindible para mí, y parece una tontería pero no lo es un lanyard. También uso los de RhinoShield y los tengo tanto hipoalergénicos, trenzados y de pelito. Y mi preferido es el trenzado. He ido cambiando, antes era el hipoalergénico, pero ahora he de decir que me gusta mucho más el trenzado y en este color beige. Esto trae esta pieza de aquí y tienes que colocarla aquí dentro. Con la propia presión del iPhone queda muy bien sujeto y ahora ya puedes colocarle el lanyard que más te guste. Para mí este accesorio es ideal, por ejemplo, cuando viajo y quiero tener el iPhone conmigo todo el rato para hacer fotos. Y finalizamos igual que el año pasado, con un AirTag. Y es que te lo voy a seguir recomendando porque es muy útil. Por si te lo preguntas, esto es el localizador de Apple. Sirve, como bien dice su nombre, para localizar todo aquello que quieras. Por ejemplo, nosotros lo llevamos dentro de las mochilas y así, en caso de despiste y no saber dónde la dejaste, desde la aplicación de buscar de tu propio iPhone puedes verlo en el mapa y localizarlo. También otro uso que he visto en redes sociales y que se está poniendo bastante de moda es comprarlo para dejarlo en el coche. Y de esta manera, si por ejemplo aparcas en un parking público, después tenerlo siempre localizado. O también Albert de hecho lo compró por si viajábamos en avión, ponerlo en las maletas y así siempre tenerlas localizadas. Todo esto que te acabo de contar realmente son usos que yo le he dado al AirTag y que a mí me ha sido muy útil. Pero obviamente es un localizador y lo puedes utilizar para lo que tú quieras. De hecho, por el ejemplo del tema del parking que te acabo de contar, Albert lo tiene en la moto para estar alerta, por ejemplo, si algún día se la ha llevado la grúa por haber aparcado en algún sitio que no debía. En todo este año aún no se le ha gastado la pila y te lo digo muy en serio, para mí es un accesorio accesible y es bastante útil, así que yo te lo voy a seguir recomendando. Y si finalmente lo compras, que sepas que en Amazon, nosotros lo compramos así, venden un pack de 4 AirTags que sale más económico que comprarlo cada uno por separado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, ahora sí ya lo finalizamos. Estos han sido los accesorios que para mí son los más útiles o los que más me gustan para mi iPhone, los que le han dado ese toque más funcional o de utilidad que yo buscaba y que a lo mejor
mejor a ti también te pueden servir. Quiero dejar claro que ya me vuelvo a algunos comentarios que este vídeo no ha sido patrocinado por ninguna de las marcas. Todo lo que os he enseñado es realmente lo que yo utilizo en mis días, y a pesar de que yo hable de Rhinoshield, por ejemplo, y sabéis que trabajo con ellos, hablo de ellos en prácticamente todos los vídeos. Quiero decir, son fundas que me veis cada día, son las que yo utilizo, no amarillentan las Clear, no se rayan, no se pelan, son de muy buena calidad y que yo no las recomendaría si realmente no pensara así. Así que nada, simplemente quería dejarlo claro porque el año pasado ya recibí muchos comentarios respecto a publicidad y no hay ninguna publicidad entre medio. Así que ahora sí, millones de gracias. Recuerda que puedes suscribirte para apoyar mi contenido y ya sabes que por aquí te voy a dejar un vídeo por si aún no lo habías visto. Un besito muy fuerte y nos vemos en un par de días. ¡Mua!